Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Faltan pocas semanas para que empiece el Mundial del Fútbol y se nos ocurrió presentar hoy un documental que tenga como finalidad tratar de explicar por qué el poder se aprovecha de los mundiales y trata de seducirnos, trata de utilizar esa energía y esa voluntad de la gente para que a la selección nacional le vaya bien en sus propios fines políticos. Es decir, transforma el juego en un factor de poder, en un hecho de manipulación. Y en definitiva, nosotros, pese a saberlo, terminamos cayendo en la trampa. Entonces, lo que vas a ver a continuación es un documental exclusivo que tiene que ver con la manipulación y con el poder. En definitiva, con lo que podemos llamar el pan y el circo. Vamos a verlo. Dos grupos rivales que tratan de vencerse mutuamente. Tres personas que imparten sobre ellos una justicia inapelable. Un objeto preciado que se acaricia y se patea, se atesora y se malgasta, se pierde y se trata de recuperar, mientras millones y millones de seres humanos se alegran o sufren con cada una de esas contingencias. El fútbol se parece demasiado a la política y el poder utiliza esa similitud en su provecho. Si yo hubiera sabido que lo que ocurría en el país, el Mundial no lo jugaba. En la Argentina, el fútbol es el deporte por excelencia. Llegó al país importado por marineros ingleses en 1867. Y de la mano de los ferrocarriles, también ingleses, se esparció por todo el país. Primero, entre las clases más adineradas. Luego, con el impulso de la iglesia, al pueblo entero. La consigna era, misa por la mañana, fútbol por la tarde. Todos los temores, no de patadas, todos los temores que vos tengas, o problemas familiares que tengas, se te van dentro de la cancha cuando vos ya empezás a jugar. Cualquier problema que vos tengas, ya cuando entras y tocás la primera pelota o al inicio del partido, ya te olvidás de todo y jugás. El fútbol nos permite conocer aspectos importantes de la sociedad, no de una manera parcial, pero uno puede conocer tendencias sociales, puede meterse en distintas épocas históricas y trabajar el fútbol, pero también darse cuenta de lo que estaba pasando socialmente. La popularidad del fútbol en el país creció a un ritmo frenético. Los sectores del poder rápidamente vieron que ese deporte podía ser utilizado como una vía de comunicación importantísima con las masas, para bien o para mal, por dictaduras y por gobiernos democráticos. Sobre todo, cuando se trató de poner de manifiesto la supremacía de la nacionalidad. El fútbol sigue siendo para los argentinos todavía ese sueño prometido, ese ideal prometido que nunca terminamos de realizar. Me parece que todavía creemos que es esa cercanía con el éxito, porque estamos siempre en la élite, entre los 4 o 5 mejores del mundo, porque ganamos 2 campeonatos, porque se nos considera entre los 10 mejores seleccionados ante cada Copa del Mundo, porque se renueva la ilusión de que en ese rubro todavía podemos ser lo que no logramos ser como sociedad, como país, lo que no conseguimos en otras circunstancias. En la Argentina, todos los días, pero particularmente en los mundiales, estamos muchos de nuestros compatriotas pendientes de los resultados y pendientes del desempeño de la selección. Eso puede generar estados de excitación como también estados de depresión social colectiva. El fútbol despierta pasiones muy fuertes, pero acá se suma, durante los mundiales de fútbol se suma la utilización que se puede hacer del sentimiento nacional. Los gobernantes comprendieron que con un triunfo futbolístico podían ocultarse errores y horrores políticos. Supieron que con una derrota quedaban al descubierto todos los planes, hasta los más terribles. Y se empeñaron, en mayor o menor medida, en utilizar los resultados en su provecho. Para el pueblo argentino el fútbol es todo, es una distracción, es un momento de descanso, de paz y de gozo.
porque puede desahogarse después del trabajo, de toda la semana, de insultar, gritar, qué sé yo, o alentar. ¿Ves? La gente que los días de semana no la ves en la cancha. Y lo ves que están... Y el día de semana lo ves caminando ahí, no, son señoritos franceses, por acá están a correr, ¿entendés? Eso es lo que produce el fútbol. La dictadura que se implantó el 24 de marzo de 1976 en la Argentina supo desde el primer momento que tenía en el fútbol un elemento de control sobre la población. Jorge Videla, Emilio Macera y Orlando Agosti echaron por tierra todos los proyectos inconclusos, buenos o malos, del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Todos, menos uno: la organización del Mundial de Fútbol en 1978. El golpe de Estado del 76, antes que ratificar que confirmar que Argentina sería sede del Campeonato del Mundo, antes que eso tomó una decisión inmediata que fue autorizar la retransmisión de un partido de fútbol. ¿Debe realizar el Campeonato Mundial de Fútbol en 1978? Es una necesidad nacional hacer eso. La verdad es una premisa. Creo que todos tienen que poner el hombro para ello. Trabajar con seriedad, con ahínco y tener mucha fe en el país. El país es grande y se merece eso, como un premio a sus afanes. Declarado de interés nacional, el Mundial 78 sirvió a la dictadura para mostrarse al mundo entero como un gobierno respetuoso de las leyes y los derechos humanos. En el terreno interno, se utilizó como una excelente maniobra de distracción ante los problemas económicos y sociales. Es un gesto de manipulación, de apropiación, de utilización de una pasión social en pos de un interés político claramente subalterno. Cuando el gobierno militar ratifica la realización del Mundial, obviamente no solo está pensando en que el Mundial es un buen acto para congraciarse con el pueblo y con la gente, y además como propaganda política, sino además porque tal vez no podría soportar la presión y la demanda que tendría la gente si Argentina no, después de tantos años de reclamar y de tener concedida la sede, no hubiera organizado ese Mundial. Si yo hubiera sabido que lo que ocurría en el país, el Mundial no lo jugaba. Los militares además lograron suculentos negocios a través del ente autárquico Mundial 78, un organismo con poder y presupuesto ilimitado. A su frente se nombró al general Omar Actis, pero el representante del ejército fue asesinado el 19 de agosto de 1976. Su lugar lo ocupó el general Antonio Merlo, pero el poder real quedó en manos de un hombre de la Armada, el almirante Carlos Alberto Lacoste. Los negocios continuaron. El Mundial, que debía costar 50 millones de dólares, terminó costando casi 1.000 millones. Y no había forma de justificarlo, ese dinero. El propio presidente de la FIFA, Joao Belange, acudió en ayuda del almirante Lacoste a decir que él le había prestado dinero a Lacoste. Cerca de la iniciación del Mundial, las denuncias por los asesinatos y secuestros cometidos por la dictadura se agolpaban en el mundo entero. Y mientras distintas organizaciones de derechos humanos pedían la suspensión del torneo, en la Argentina, la censura total para los medios de comunicación había dado paso a una forma más nefasta: la autocensura periodística. La norma que inspire la gestión de todos los días de ustedes. Hago votos por la felicidad de cada uno y fundamentalmente para que la prensa argentina sea lo que todos esperamos de ella. Justamente una prensa libre porque es responsable. Una prensa que informe porque sabe formar. Señores, por todos ustedes. ¡Argentina! ¡Aquí el Mundial! Esta explosión de alegría que inunda el espacio es la verdadera manifestación de un país que recibe al mundo rápidamente, con el orden y disciplina de la conciencia y accionar. Una palabra se dibuja en el campo de juego: Argentina 78.
El 1 de junio de 1978, en el estadio del Club River Plate, arrancó el Mundial de Fútbol. Videla, Macera y Agosti llegaron en helicóptero a la fiesta inaugural y ocuparon los palcos de honor junto al presidente de la FIFA, Joao Havelange. Hubo coreografías, suelta de palomas y miles de globos. Y es justamente la confrontación en el campo deportivo y la amistad en el campo de relaciones humanas que nos permiten afirmar que es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y en la diversidad. Única forma para construir la paz. A menos de 20 cuadras, en la Escuela de Mecánica de la Armada, se torturaba a centenares de detenidos desaparecidos. Y estaba esa ambivalencia, ¿no?, de la familia de querer ver los partidos y uno, sí, dejarlo prendido, no llorando, no gritando, no, sin saber ni siquiera qué es lo que uno quería, ¿no es cierto? Uno quería que la familia disfrutara, al mismo tiempo pensabas en el ser amado, torturado en una mazmorra, en qué lugar estaría, y era algo así que te desgarrabas y, bueno, brutal. Ubaldo Filiol, Daniel Pasarela, René Houseman, Mario Kempes, Leopoldo Luque, Daniel Bertoni, Osvaldo Ardiles. Algunos de los dirigidos por el técnico César Luis Menotti le ganaron a Hungría y a Francia. A pesar de la derrota ante Italia, la selección pasó a la segunda ronda del Mundial. Pero tenía que dejar la capital y jugar en la sede de Rosario contra Polonia, Brasil y Perú. La única vez que entró la Junta Militar fue en Rosario, después del triunfo ante Polonia, que entraron los tres asesinos, Videla, Agosti y Macera, pues, y yo le di la mano en bola. Pues, yo estaba bañando, le di la mano en bola, nada más. No porque sabía que es lo que ocurría en el país, pero me estaba bañando. Salí y le di la mano en bola a los tres asesinos. Desde las radios, el relator José María Muñoz arengaba a la ciudadanía para que le demostrara a los periodistas de todo el mundo que los argentinos eran derechos y humanos. Con su ronda habitual de los jueves frente a Casa de Gobierno, un grupo de mujeres lograba que los medios extranjeros se repartieran entre relatar el Mundial o mostrar la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Jugadores europeos, todos pasaron por la Plaza de Mayo, todos vinieron a vernos, los de Holanda, los de Suecia, todos tuvieron gestos de solidaridad muy hermosos. Y después los periodistas que vinieron también, ¿no? Una parte en la cancha de River y otra parte en la Plaza de Mayo en ese momento, ¿no? Después de ganarle a Polonia y empatar con Brasil para pasar a las semifinales, Argentina necesitaba triunfar por más de 4 goles sobre Perú, que ya estaba eliminado. Los rumores de un posible acuerdo para obtener el resultado se hicieron cada segundo más fuertes. Se habló de incentivos a los jugadores, de pagos millonarios entre gobiernos y de un envío gratuito con toneladas de grano a Perú. Yo creo que si Argentina tenía que hacer 10 goles, hacía 10. Estaba predispuesta para hacer más también Argentina, si tenía que hacer más, como estaba jugando más que nada. Y no vengamos que Perú fue para atrás, porque en el fútbol no existe. Aunque Manso, el jugador peruano, declaró que lo habían arreglado, que aquello. De mi bolsillo no salió una moneda, por empezar. Si arregló otra gente. Yo no toqué a nadie, así que yo estoy con la conciencia bien tranquila, bien limpia. El 21 de junio, Argentina le ganó a Perú 6-0, con 2 goles de Kempes, 2 de Luque, 1 de Tarantini y 1 de Houseman. Nene, entre y haga la que sabe. Ya sabe lo que usted sabe. No le digo más nada, Está bien, César, no me diga más nada, ya sé lo que tengo que hacer. Entre y hice el gol.
se sobornó a todos los dirigentes del fútbol de la época que habría que sobornar, y a todos los jueces y a todos los que tuvieran algo que ver para que Argentina fuera finalmente campeón del mundo. No digo que se ganó el título gracias a esos sobornos, pero sí que se trató de asegurar fuera de la cancha todo lo que fuera posible garantizar para que a Argentina le fuera bien. Bueno, el mensaje final es decirle a la gente de que nosotros vamos a tratar de dejar todo en la cancha para dar este último gran paso, ¿no? Vamos a tratar de no desaprovechar esta oportunidad que se nos presenta. Con un estadio de River Plate colmado por 80.000 personas, Argentina disputó la final de la Copa del Mundo el 25 de junio de 1978 frente a Holanda. El sueño de toda la ciudadanía y también el de la dictadura militar estaba en los pies de 11 jugadores. Cagazo bárbaro. Te ves a todos los negritos ahí arriba que te están gritando, vamos Argentina, Argentina, y viste la piel de gallina, hasta que entras en contacto con la pelota. Argentina ganó 3-1. El dictador Videla se anticipó a Avalanche y, contraviniendo una norma de la FIFA, le entregó el trofeo al capitán argentino Daniel Passarella. Entre cientos de miles de argentinos que festejaban en las calles, los grupos de tareas represores se animaron a sacar a algunos detenidos desaparecidos para que vieran cómo celebraba la sociedad. Y aún cuando estábamos viviendo una tragedia como era la dictadura militar, era también la Copa del Mundo, durante un mes, suspender la tragedia, volverla intemporal, hacerla como si no existiera, y durante ese mes vivir una irrealidad que era la Copa del Mundo. Por ahí alguno puede quererlo, uno podría pensar que en el 78 el gobierno militar usó el triunfo del seleccionado para ocultar muchas de las cosas que pasaban en la Argentina, pero no se pueden ocultar las verdades. Yo no pienso, yo creo que lo que hace un gobierno es difundir lo que a la gente le interesa y lo que realmente pasa. Si un equipo es campeón mundial, bueno, es lógico, creo que se lo difunda. La nueva cita mundialista fue en España, en 1982. La dictadura militar argentina estaba atravesando su peor momento. El general Roberto Viola había sucedido a Videla y a su vez había dejado la presidencia de facto en manos de otro general, Leopoldo Galtieri. Las denuncias por violaciones a los derechos humanos continuaban. La represión no lograba acallar las manifestaciones de protesta. La dictadura pensó rápidamente en una salida que permitiera su continuidad en el poder. Las Islas Malvinas, legalmente argentinas y usurpadas por la corona británica, fueron el objetivo para perpetuarse en el gobierno. Y para ello, Galtieri no dudó en desatar una guerra demencial contra Inglaterra. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El 2 de abril de 1982, cuando se anunció la toma de las Islas Malvinas, estaba en mi casa. Mi mamá me despertó para contarme de que se habían tomado las Islas Malvinas. Yo estaba ya a 2 días de irme de baja del servicio militar. Yo venía desde el año 81 haciendo la colimba, ¿no? Colimba, corre, barre, limpia. Y me acuerdo de lo que me dijo mi mamá, ¿no? Cuando veía toda esa gente que estaba yendo a Plaza de Mayo. ¿Cuántas mamás o cuántos soldados estarán yendo a Plaza de Mayo a aclamarlo a Galtieri? Y uno no entendía la contradicción de que 3 días antes esa misma gente había ido a insultarlo y había ido a pedir que hubiera cambios sociales y que se volviera a la democracia, y que después iban a aclamar por la toma de las Islas Malvinas. Las tropas británicas, bien pagas y mejor equipadas, recuperaron las Islas Georgias el 25 de abril.
Los altos mandos militares de la dictadura se rendían sin disparar un solo tiro, y los soldados argentinos que sobrevivían a los ataques enemigos y al frío y la indiferencia nacional eran tomados prisioneros de asientos. El 2 de mayo, un submarino nuclear inglés hundió el crucero General Belgrano. En el buque había 1093 tripulantes, entre oficiales, suboficiales y conscriptos, desde luego. Y murieron aproximadamente 350. Estadísticamente, la mitad de todos los muertos de la Guerra de Malvinas murieron en el General Belgrano. La imagen que más me viene a la mente es el momento del hundimiento, ¿no? Es decir, el hecho de haber abordado una vez producido el incidente, una vez habiendo abordado la balsa, es el momento en que el buque se hunde. Y yo creo que a todos nos quedó esa imagen como, no sé, supongo que como la más frecuente, digamos, ¿no? Como la más impactante, porque ver semejante monstruo, ¿no? Crujir y hundirse es un espectáculo dantesco. En el medio del horror de la guerra, algunos contaban los días que faltaban para que arrancara el Mundial de Fútbol. La selección argentina, nuevamente con Menotti como entrenador y la base del equipo campeón de 1978, contaba con un nuevo líder, Diego Maradona. El periodista Carlos Ares, exiliado en España, fue testigo privilegiado de la incongruencia nacional. Yo desde España veía la tragedia de la guerra de las Malvinas, sabía que esa guerra se iba a perder, sabía las consecuencias que podía tener y veía a los colegas, a los argentinos que venían a ver la Copa del Mundo totalmente ajenos a esa realidad y convencidos además de que la guerra se podía ganar. Lo cual a mí me produjo un conflicto muy serio porque yo no podía adjudicarle solo a la dictadura militar la responsabilidad de las guerras Malvinas. Había también una irracionalidad que había alcanzado a toda la sociedad. Toda la sociedad estaba fuera de la realidad. Había apoyado una guerra y después se había olvidado de esa guerra y estaba ahora interesada solo en el fútbol como para olvidarse de esa guerra y tapar lo que esa misma sociedad había ayudado a generar. La Argentina podría haber tomado la decisión de no disputar el Mundial, pero la dictadura, con una derrota a cuestas en el terreno militar, comprendió que la posibilidad de continuar en el poder solo sería posible mediante un triunfo futbolístico. Para mí es correcta si tomas esa decisión de jugar, porque te pueden suspender de por vida, por año, para participar en mundiales o otros eventos como Copas, Libertadores, todas esas cosas. Se tuvo que disputar y se tuvo que jugar. Bueno, se jugó. Otra decisión no le cabía a Argentina, porque la sanción podría ser muy, muy severa. Primero lo que Argentina debía haber hecho era invadir las Malvinas. Pero producido ese episodio, creo que debía haber una abstención de la Argentina de participar en el Mundial, pero precisamente por lo que hablábamos antes, de la manipulación, del intento de ocultar determinadas situaciones y de la utilización de una pasión nacional, la dictadura lo llevó adelante. Mientras a algunos de los soldados sobrevivientes del crucero General Belgrano se les otorgaba una licencia de una semana para visitar a sus familiares, los militares, a punto de rendirse incondicionalmente ante las fuerzas inglesas, pusieron en marcha el proceso de desmalvinización. Bajamos de un micro que nos trajeron, bueno, no veíamos nada por afuera porque había cortinas, medio como que había una intención de que no se viera, no sé, qué era lo que no quería que viéramos. Bueno, nos dejaron en Liniers, en el puente de Rivadavia y General Paz, y yo me preguntaba con mi compañero, ¿no? Decíamos, ¿cómo estará Buenos Aires? Esto debe ser de terror, toda la gente metida abajo de la mesa, esto debe ser un... Y no me voy a olvidar nunca, hay una pizzería ahí, que todavía está la pizzería. Bueno, bajamos, y la intención era ir a la iglesia, San Cayetano, ¿no? Como primera medida. Y pasamos por la pizzería y estaba la gente viendo cómo formaba la selección argentina contra, qué sé yo, desayunando, la gente estaba. Es algo que no entendés, ¿viste? Decir, ¿qué pasó? ¿Fue mentira lo otro? Nosotros cuando vinieron ellos de las Malvinas yo estaba dirigiendo. Y los pibes se creían que aquí, ¿no? En Capital Federal,
lo iban a recibir como si venían de la guerra. Y los pibes entraron en los micros, los llevaron por la calle, los metieron ahí en el cuartel. Los pibes decían, no entendíamos nada. Nosotros creíamos que estaban... No entendíamos nada, no sabían que había cine, fútbol, nada. Argentina abrió el Campeonato del Mundo el 13 de junio de 1982, un día antes de la rendición en Malvinas. Perdió 1-0 frente a Bélgica. Sin embargo, los triunfos frente a Hungría por 4-1 y El Salvador por 2-0 le posibilitaron el paso a la segunda ronda. Los jugadores se enteraron por los diarios que el dictador Galtieri había sido destituido. Hubiera jugado en homenaje a la gente de Malvinas, en homenaje a los caídos. La dictadura apostaba a un único milagro: obtener la Copa del Mundo. Esa conquista le permitiría rediseñar una estrategia para mantenerse en el poder un tiempo más. El 29 de junio, la selección cayó frente a Italia por 2-1. En medio de una profunda crisis social, el 1 de julio asumió como presidente el general Reinaldo Viñone. Argentina perdió al día siguiente contra Brasil 3-1. Quedó afuera del Mundial y Viñone sería el último presidente de facto. El fútbol está tan incorporado al cuerpo social de los argentinos que no pasa ni por la... No es un tema que se razone demasiado. Cualquiera de nosotros, sobre todo los varones, el fútbol es parte de nuestra identidad. Nos reconocemos en aquellos chicos que iban a la cancha de la mano de sus padres, nos reconocemos jugando al fútbol de muy chicos, nos reconocemos en la identidad que nos da el color de nuestras camisetas. El fútbol es como si fuera parte de nuestro DNI, ¿no? Como pasa también con los brasileños. Entonces, cuando te lo manipulan, es muy fácil ese sentimiento que te lo lleven a un nivel de emoción tan grande en el cual seas incapaz de pensar. La dictadura llegó a su fin. El 30 de octubre de 1983 hubo elecciones presidenciales y triunfó el radical Raúl Alfonsín. En 1985 comenzó el juicio contra las juntas militares por violaciones a los derechos humanos. Con la esperanza democrática, parecía que el fútbol iba a volver a su verdadera dimensión. Pero solo sería por unos años. Otro mundial comenzó a palpitarse. México 1986. Segundo bloque de Documenta. Hoy estamos poniendo al aire un documental exclusivo que tiene que ver con los mundiales de fútbol, la manipulación que hace el poder respecto a la pelota y esta pasión popular que recorre los 5 continentes y los 7 mares. La clave viene en forma de pregunta. Uno entonces debería preguntarse, ¿la manipulación fue solamente durante la dictadura militar? Es decir, los militares aprovecharon el Mundial 1978 para tener más, comillas, credibilidad entre la sociedad argentina. En definitiva, no importó el fracaso de la selección en 1982 porque estaba la guerra de Malvinas y sin embargo no importó la guerra de Malvinas y la selección nacional fue al Mundial a España. Entonces, pregunta básica, ¿esta manipulación es solo de los regímenes militares o también de la democracia? La respuesta está en el segundo bloque. Ahí te vas a dar cuenta que no importa quién está en el poder, la pelota seduce y sirve para seducir. Entonces, segundo bloque de este documental exclusivo, Pan y Circo, la manipulación política de los mundiales de fútbol. Habían quedado atrás los 7 años más sangrientos de la historia argentina. El saldo era un país arrasado, 30.000 desaparecidos, exilio, y selectamente diseminados por el país, un puñado de megaestadios de fútbol, como tributo al seleccionado nacional que se había consagrado por primera vez en su historia campeón del mundo. Pero la relación fútbol-política continuaría sus pasos en terreno democrático.
El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la República. Bajo su mandato, fueron juzgados y condenados los integrantes de las juntas de la dictadura. Pero el poder militar continuó presente, y el económico también. El plan ideado por el ministro de Economía, Juan Zurruil, en 1985, para frenar la inflación, no logró sus objetivos. La sociedad está un poco desencantada, ¿no?, con respecto a las posibilidades que se habían planteado a partir del despertar democrático, ¿no?, de la primavera democrática de 1983, ¿no? O sea que si la sociedad esperaba de que se iban a plantear políticas económicas muy diferentes a las planteadas por la dictadura militar, eso no va a ser, ¿no? Más bien uno podría encontrar bastante continuidades. En 1986 la situación empeoró y la CGT organizó 2 paros generales con alto acatamiento entre los trabajadores. Sin embargo, el radical Jesús Rodríguez recuerda de otra manera la Argentina de entonces. La Argentina del 86 estaba a pocos meses de haber recuperado la democracia, a pocos meses de haber terminado con la dictadura, ampliando la libertad, terminando con las listas negras, y en una etapa del programa económico en el cual se había conseguido retener el incremento de la inflación, se había parado la inflación en la Argentina. El presidente de la AFA durante el gobierno de Alfonsín era Julio Grondona. Había sido proclamado en 1979, poco después del Mundial de Fútbol de 1978, y había atravesado la dictadura, llegando a la democracia en el mismo cargo. Sirvió a los militares, sirvió a los radicales, sirvió a los peronistas y mantuvo esa relación fútbol-política. Él era el eje mediador en esa relación. Grondona, a pocos meses del Mundial de Fútbol, se comunicó con Alfonsín para ofrecerle un paliativo al crítico momento económico. Y había una gran resistencia al entrenador Carlos Bilardo. Grondona le ofreció a Alfonsín reemplazarlo a Bilardo para que a la consabida dificultad económica atravesada el país no se incluyera también, no se asumara la mala relación con la selección argentina de fútbol. En aquel momento yo tuve difícil, hubo políticos que me querían sacar, ¿viste? Hubo políticos que me querían sacar, pero bueno, ya pasó. México 86, México 86, donde se vive la emoción. México 86, México 86, el mundo unido por un valor. Alfonsín desoyó la advertencia de Grondona y siguió tratando de timonear el rumbo del país. Confiaba en que los seleccionados por el doctor Bilardo traerían un poco de paz al clima social. Jorge Valdano, Neri Pumpido, Jorge Burruchaga, Oscar Ruggeri y sobre todo, el mejor jugador del mundo, Diego Maradona. Con 2 victorias y un empate, la selección pasó a octavos de final. Allí derrotó a los uruguayos y pasó a cuartos. El próximo rival fue Inglaterra. Me parece que todos nos acordamos del gol de Maradona, del cometa que citaba Víctor Hugo. El país entero vivió ese triunfo de 2-1 ante Inglaterra como una venganza por la derrota en la Guerra de Malvinas. Los medios de comunicación no dudaron en festejarlo como tal. Argentina pasó a las semifinales de la mano de Diego. El plan austral contaba con algunos días más de vida. Finalmente Maradona terminó salvándolos a todos, a Bilardo, a Grondona, a Alfonsín. Argentina le ganó a Bélgica 2-0 en semifinales y obtuvo el campeonato del mundo frente a Alemania, a quien derrotó 3-2. Argentina campeón
Una multitud festejó en las calles del país y se olvidó por un instante de la hiperinflación que ahogaba al grueso de la sociedad. Al llegar a la Argentina, los jugadores fueron recibidos por Alfonsín y salieron a saludar al pueblo desde los balcones de la Casa Rosada. Lo que hace el presidente Alfonsín es saludar a la delegación y no salir al balcón. Sí salen los jugadores y el cuerpo técnico, ¿no? Pero él se descorre y no sale al balcón. Los argentinos vieron un gobierno prudente y austero, un gobierno que no formó parte, ni intentó capitalizar, ni pretendió apropiarse de un resultado futbolístico que era de los jugadores de la selección y de los argentinos, pero que no debía, como no lo hizo, intentar involucrarse con pretensión de réditos políticos. Al gobierno no le sirvió demasiado porque el efecto de una Copa del Mundo dura una determinada cantidad de meses, pero la realidad económica finalmente resalta nuevamente y está influyendo sobre la vida de la gente todos los días. La bocanada de aire fresco para Alfonsín duró poco. Ante las imposiciones militares, el gobierno declaró la ley de punto final que establecía un plazo de 60 días para realizar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. A mediados de abril de 1987, estalló una nueva rebelión castrense. Otra ley, la de obediencia debida, liberó de responsabilidades a los militares que obedecieron órdenes. En un clima de tensión permanente y descalabro económico, ganó las elecciones presidenciales de 1989 el peronista Carlos Menem. El dólar no tuvo freno, la inflación mensual llegó al 196% y comenzaron los saqueos a supermercados. Ante la ingobernabilidad, se adelantó el traspaso de poder. Menem asumió el 8 de julio de 1989. Bueno, nosotros veníamos de varias hiperinflaciones. Hay que recordar que veníamos de la hiperinflación del 89, después hubo hiperinflación en el 90. La situación del país le diría que era de mucha esperanza. Si bien Menem había dado rienda suelta al populismo en su campaña, las primeras medidas de gobierno fueron desconcertantes para el imaginario peronista. Su primer ministro de Economía fue Miguel Roig, directivo de Bunge y Born. Fallecido a poco de asumir, Roig fue reemplazado por otro funcionario de la misma multinacional, Néstor Rapanelli. La situación económica volvió a temblar. A eso se sumaron los escándalos del entorno presidencial. Compras de guardapolvos con sobreprecios, coimas en las privatizaciones, fondos negros en el exterior y una insólita separación. Zulema Yoma, la esposa de Menem, fue desalojada por la fuerza pública de la Quinta de Olivos. Mientras tanto, el presidente, deportista entusiasta, jugaba al fútbol con Diego Maradona. En el caso de Menem va a tener una relación muy fuerte con el fútbol, muy intensa, y inaugura una forma novedosa de hacer política, un nuevo estilo, que tiene que ver con que va a exhibirse corporalmente en un campo de juego. Posteriormente va a designar a Maradona embajador deportivo, para que se pueda difundir más fácilmente lo que se entendía como la revolución productiva, ¿no? Las virtudes de la revolución productiva. El Mundial de Italia comenzó el 8 de junio. La selección argentina jugó el partido inaugural. Sufrió una sorpresiva derrota frente a Camerún por 1-0. Menem sabe mucho de fútbol y le gusta mucho el fútbol, a pesar de que es de River. Pero bueno, él siempre se interesó mucho, siguió los partidos, estuvo presente en ese primer partido Argentina-Camerún, creo que fue. En el siguiente partido, Argentina logró vencer a la Unión Soviética por 2-0. Y pese a empatar 1-1 con Rumania, logró pasar a octavos de final. En esa instancia venció a Brasil por 1-0 y llegó a cuartos de final.
empató con Yugoslavia y con Italia, pero el arquero Sergio Goicoechea atajó los penales decisivos para seguir el camino a la final. El gobierno, mientras tanto, continuó con las privatizaciones. En ese momento la Copa del Mundo del 90 sirvió también para que se hablara de temas, se distrajera con esos temas y no se pusiera tanta atención en el tipo de plan económico que iba a aplicar Carlos Menem. Cualquier gobierno tiene que escuchar lo que la gente quiere o está interesada. Por supuesto hay mucha gente interesada en el fútbol y si un país es campeón mundial, por lógica va a demostrar lo que es. De la misma manera que si tenemos atletas que salen bien o que logran medallas y lo recibe el presidente de la nación, eso ha sido histórico. Y yo creo que está bien, porque el fútbol y la cultura son dos cosas que necesitan de la decisión y de la actitud de un gobierno. Menem dice, tuvimos 11 titanes en Italia, ahora necesitamos 33 millones de titanes para sacar a la Argentina adelante, ¿no? O sea que los mensajes eran muy claros, ¿no? En el partido final, Alemania venció a la Argentina por 1-0. El gobierno, necesitado de cortinas de humo que taparan los escándalos de corrupción, recibió a los jugadores como héroes. A la casa de gobierno, Menem los recibe. Fue uno de los manejos más importantes de los últimos tiempos. Bueno, pensemos que ese gobierno también pretendió utilizar a una estrella futbolística como Maradona, nombrándole embajador. Hubo un intento, ciertamente, de capitalización política secundaria o subalterna. Pero en todo caso, la alegría del resultado electoral matiza esa manipulación. Él no estuvo en ese festejo, pero sí recuerdo que había mucha alegría, hay que pensar que era el mejor momento de Maradona, era una cosa que... Yo creo que había mucho entusiasmo, y hay un real entusiasmo por el fútbol. Yo creo que el fútbol despierta pasión. Lamentablemente hay algunas pasiones malsanas que tendrían que ser controladas, que por ahora no se controlan. El Mundial de los Estados Unidos significaba la vuelta de Maradona. En el país el peso se había igualado al dólar, creando una falsa sensación de estabilidad y miles de desocupados. Pero los diarios celebraron el debut de la selección ante Grecia por 4-0. Bueno, los medios reflejan, vuelvo a insistir en el interés de la gente. Yo creo que los medios están atentos como un gobierno a lo que a la gente le interesa. A veces en un Boca River, un día domingo, el lunes la tapa va a ser el partido Boca River. Todo se desbarató después del triunfo ante Nigeria por 2-1. Al finalizar el partido, Maradona fue sorteado por los análisis antidoping. El resultado dio positivo. Decía que, bueno, por mis hijas, que es la fuerza que me trajo a este mundial, que yo no me drogué, que yo no tomé ninguna sustancia como para que FIFA me deje afuera de este mundial. Con esto también quiero decir de que le doy la posibilidad a FIFA que revea esta medida. Diego fue separado del plantel y la selección perdió los 2 partidos siguientes. El Mundial había terminado para la Argentina. La depresión se reflejó en toda la sociedad. Porque en aquel momento lo que se expandió fue un sentimiento de duelo en la población, ¿no? Y la efedrina como pasó a ser un elemento fundamental de aquel momento histórico, ¿no? Menem tuvo el privilegio de ser presidente de Argentina durante 3 mundiales y no estaba dispuesto a desaprovecharlo. Debía tapar con un éxito futbolístico la difícil situación social y económica. Si bien la selección nacional pasó a cuartos de final, quedó fuera del mundial al perder ante Holanda.
panorama nacional quedó al descubierto. Las mieles prometidas de la globalización habían dejado al país diezmado. Por supuesto que a nadie le va a venir mal de que de repente le vaya bien al equipo, al seleccionado argentino de fútbol en un momento donde hubiera otro problema. Pero que un gobierno puede influir, no. Yo lo he vivido a los gobiernos desde adentro durante muchos años y le diría que uno tiene esperanza, pero de ahí a que pase o que lo haga pasar, no. El fútbol está en el corazón de todos los argentinos, entonces no hay ninguna duda que eso es tema central y decisivo. Vamos a estar hiperinformados de Mundial y a veces eso es un poco riesgoso, porque pueden pasar algunas situaciones que queden en segundo plano porque el interés social está depositado localmente o focalmente en el Mundial. En 1999, Fernando de la Rúa triunfó en las elecciones presidenciales. Prometió un gobierno transparente, pero sus promesas chocaron con la inactividad de sus acciones. En medio de la peor crisis institucional en democracia, de la Rúa abandonó el gobierno en diciembre de 2001. Luego de sucesivos cambios, asumió como presidente provisional Eduardo Duhalde. En 2002, la Argentina quedó fuera del Mundial en la primera ronda. El país y su selección estaban en bancarrota. Dos mundiales bajo dictadura militar en una tensa cadena de silencios, muerte, poder y fútbol. 5 mundiales en democracia con una combinación de aprovechamientos y componendas. 2 títulos mundiales y la posibilidad de refrendarlos en Alemania 2006. Y la posibilidad también de cortar para siempre con una relación que no aporta nada bueno al fútbol ni a la política. Una relación que siempre puso de rodillas al país, a pesar de los triunfos. Yo pienso que el gobierno a nosotros no nos usó. Nosotros jugamos al fútbol. Demostramos que fuimos campeones legítimos. No con ayuda. Galtieri nos tiró un centro, que pidiera una cabeción y el otro pateó un penal. Nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol. Después de otras cosas no hicimos. En todo caso, como argentino, lo que quiero es que llegue a la final. Que la cosa le vaya bien al equipo nacional, porque de esa manera también todo el mundo está mucho más contento. Nadie se va a creer ahora que un presidente será mejor o peor porque ponga la cara al lado del capitán de la selección argentina. Nadie le va a creer que ese mérito le pertenece de alguna manera. Estamos terminando esta nueva edición de Documenta con un tema que desde la política es clave y desde lo que viene también, que es el fútbol y el Mundial que se va a jugar a partir del 9 de junio en Alemania. Uno podría plantearse como conclusión lo siguiente a partir de 3 o 4 palabras: seducción, manipulación, pelota, poder, dictadura, te agrego una más, democracia. Es decir, los mismos conceptos sin importar quién está en el poder. Y en definitiva, quizás una pregunta a la cual cada uno puede fijarle una respuesta. ¿Por qué el poder manipula un deporte tan popular y tan lindo como el fútbol? ¿Y por qué nosotros siempre caemos en la trampa y luego de varios meses o años, hacemos la autocrítica? ¿Por qué en definitiva la mezcla de fútbol y poder provocan hechos imposibles de resolver desde la racionalidad al principio y luego cuando pasa la ola esa racionalidad se vuelve en autocrítica? En fin, esta vuelta solo preguntas, muy pocas respuestas, porque el fútbol seduce, atrapa y el poder finalmente aprovecha esos conceptos para seducirte y atraparte. Es casi como un gol en contra, justo sobre la hora. Chao, hasta la semana que viene. Todos tuvieron gestos de solidaridad muy hermosos
Y después los periodistas que vinieron también, ¿no? Una parte en la cancha de River y otra parte en la Plaza de Mayo en ese momento, ¿no? Después de ganarle a Polonia y empatar con Brasil para pasar a las semifinales, Argentina necesitaba triunfar por más de 4 goles sobre Perú, que ya estaba eliminado. Los rumores de un posible acuerdo para obtener el resultado se hicieron cada segundo más fuertes. Se habló de incentivos a los jugadores, de pagos millonarios entre gobiernos y de un envío gratuito con toneladas de grano a Perú. Yo creo que si Argentina tenía que hacer 10 goles, hacía 10. Estaba predispuesta para hacer más también Argentina, si tenía que hacer más, como estaba jugando más que nada. Y no vengamos porque que Perú fue para atrás, porque en el fútbol no existe eso. Aunque Manso, el jugador peruano, declaró que lo habían arreglado, que aquello. De mi bolsillo no salió una moneda, por empezar. Si arregló otra gente. Yo no toqué a nadie, así que yo estoy con la conciencia bien tranquila, bien limpia. El 21 de junio, Argentina le ganó a Perú 6-0, con 2 goles de Kempes, 2 de Luque, 1 de Tarantini y 1 de Houseman. Nene, entre y haga la que sabe. Ya sabe lo que usted sabe. No le digo más nada, Está bien, César, no me diga más nada, ya sé lo que tengo que hacer. Entre y hice el gol. Se sobornó a todos los dirigentes del fútbol de la época que habría que sobornar, y a todos los jueces y a todos los que tuvieran algo que ver para que Argentina fuera finalmente campeón del mundo. No digo que se ganó el título gracias a esos sobornos, pero sí que se trató de asegurar fuera de la cancha todo lo que fuera posible garantizar para que a Argentina le fuera bien. Bueno, el mensaje final es decirle a la gente de que nosotros vamos a tratar de dejar todo en la cancha para dar este último gran paso, ¿no? Este último gran paso. Vamos a tratar de no desaprovechar esta oportunidad que se nos presenta. Con un estadio de River Plate colmado por 80.000 personas, Argentina disputó la final de la Copa del Mundo el 25 de junio de 1978 frente a Holanda. El sueño de toda la ciudadanía y también el de la dictadura militar estaba en los pies de 11 jugadores. Caso, Ardo. Te ves a todos los negritos ahí arriba que te están gritando, vamos Argentina, Argentina, y viste la piel de gallina, hasta que entrase en contacto con la pelota. Argentina ganó 3-1. El dictador Videla se anticipó a Avalanche y, contraviniendo una norma de la FIFA, le entregó el trofeo al capitán argentino Daniel Passarella. Entre cientos de miles de argentinos que festejaban en las calles, los grupos de tareas represores se animaron a sacar a algunos detenidos desaparecidos para que vieran cómo celebraba la sociedad. Y aún cuando estábamos viviendo una tragedia como era la dictadura militar, era también la Copa del Mundo, durante un mes, suspender la tragedia, volverla intemporal, hacerla como si no existiera, y durante ese mes vivir una irrealidad que era la Copa del Mundo. Por ahí alguno puede quererlo, uno podría pensar que en el 78 el gobierno militar usó el triunfo del seleccionado para ocultar muchas de las cosas que pasaban en la Argentina. Pero no se pueden ocultar las verdades. Yo no pienso. Yo creo que lo que hace un gobierno es difundir lo que a la gente le interesa y lo que realmente pasa. Si un equipo es campeón mundial, bueno, es lógico, creo que se lo difunda. La nueva cita mundialista fue en España, en 1982. La dictadura militar argentina estaba atravesando su peor momento. El general Roberto Viola había sucedido a Videla y a su vez había dejado la presidencia de facto en manos de otro general, Leopoldo Galtieri. Las denuncias por violaciones a los derechos humanos continuaban. La represión no lograba acallar las manifestaciones de protesta. La dictadura pensó rápidamente en una salida que permitiera su continuidad en el poder. Las Islas Malvinas, legalmente argentinas y usurpadas por la corona británica, fueron el objetivo para perpetuarse en el gobierno. Y para ello, Galtieri no dudó en desatar una guerra demencial contra Inglaterra. Que sepa
América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El 2 de abril de 1982, cuando se anunció la toma de las Islas Malvinas, estaba en mi casa. Mi mamá me despertó para contarme de que se habían tomado las Islas Malvinas. Yo estaba ya a 2 días de irme de baja del servicio militar. Yo venía desde el año 81 haciendo la colimba, ¿no? Colimba, corre, barre, limpia. Y me acuerdo de lo que me dijo mi mamá, ¿no? Es decir, cuando veía toda esa gente que estaba yendo a Plaza de Mayo. ¿Cuántas mamás o cuántos soldados estarán yendo a Plaza de Mayo a aclamarlo a Galtieri? Y uno no entendía la contradicción de que 3 días antes esa misma gente había ido a insultarlo y había ido a pedir que hubiera cambios sociales y que se volviera a la democracia y que después iban a aclamar por la toma de las Islas Malvinas. Las tropas británicas, bien pagas y mejor equipadas, recuperaron las Islas Georgias el 25 de abril. Los altos mandos militares de la dictadura se rendían sin disparar un solo tiro, y los soldados argentinos que sobrevivían a los ataques enemigos y al frío y la indiferencia nacional eran tomados prisioneros de asientos. El 2 de mayo, un submarino nuclear inglés hundió el crucero General Belgrano. En el buque había 1093 tripulantes, entre oficiales, suboficiales y conscriptos, desde luego. Y murieron aproximadamente 350. Estadísticamente, la mitad de todos los muertos de la Guerra de Malvinas murieron en el General Belgrano. La imagen que más me viene a la mente es el momento del hundimiento, ¿no? Es decir, el hecho de haber abordado una vez producido el incidente, una vez habiendo abordado la balsa, es el momento en que el buque se hunde. Y yo creo que a todos nos quedó esa imagen como, no sé, supongo que como la más frecuente, digamos, ¿no? Como la más impactante, porque ver semejante monstruo, ¿no? Crujir y hundirse es un espectáculo dantesco. En el medio del horror de la guerra, algunos contaban los días que faltaban para que arrancara el Mundial de Fútbol. La selección argentina, nuevamente con Menotti como entrenador y la base del equipo campeón de 1978, contaba con un nuevo líder, Diego Maradona. El periodista Carlos Ares, exiliado en España, fue testigo privilegiado de la incongruencia nacional. Yo desde España veía la tragedia de la guerra de las Malvinas, sabía que esa guerra se iba a perder, sabía las consecuencias que podía tener y veía a los colegas, a los argentinos que venían a ver la Copa del Mundo totalmente ajenos a esa realidad y convencidos además de que la guerra se podía ganar. Lo cual a mí me produjo un conflicto muy serio porque yo no podía adjudicarle solo a la dictadura militar la responsabilidad de las guerras Malvinas. Había también una irracionalidad que había alcanzado a toda la sociedad. Toda la sociedad estaba fuera de la realidad. Había apoyado una guerra y después se había olvidado de esa guerra y estaba ahora interesada solo en el fútbol como para olvidarse de esa guerra y tapar lo que esa misma sociedad había ayudado a generar. La Argentina podría haber tomado la decisión de no disputar el Mundial, pero la dictadura, con una derrota a cuestas en el terreno militar, comprendió que la posibilidad de continuar en el poder solo sería posible mediante un triunfo futbolístico. Para mí es correcta si tomas la decisión de jugar, porque te pueden suspender de por vida, por año, para participar en mundiales o... Hola, ¿cómo están? Otra edición Documenta. Faltan pocas semanas para que empiece el Mundial del Fútbol y se nos ocurrió presentar hoy un documental que tenga como finalidad tratar de explicar por qué el poder se aprovecha de los mundiales y trata de seducirnos, trata de utilizar esa energía y esa voluntad de la gente para que a la selección nacional le vaya bien
en sus propios fines políticos, es decir, transforma el juego en un factor de poder, en un hecho de manipulación. Y en definitiva, nosotros, pese a saberlo, terminamos cayendo en la trampa. Entonces, lo que vas a ver a continuación es un documental exclusivo que tiene que ver con la manipulación y con el poder. En definitiva, con lo que podemos llamar el pan y el circo. Vamos a verlo. Dos grupos rivales que tratan de vencerse mutuamente. Tres personas que imparten sobre ellos una justicia inapelable. Un objeto preciado que se acaricia y se patea, se atesora y se malgasta, se pierde y se trata de recuperar, mientras millones y millones de seres humanos se alegran o sufren con cada una de esas contingencias. El fútbol se parece demasiado a la política y el poder utiliza esa similitud en su provecho. Si yo hubiera sabido que lo que ocurría en el país, el Mundial no lo jugaba. En la Argentina, el fútbol es el deporte por excelencia. Llegó al país importado por marineros ingleses en 1867. Y de la mano de los ferrocarriles, también ingleses, se esparció por todo el país. Primero, entre las clases más adineradas. Luego, con el impulso de la iglesia, al pueblo entero. La consigna era, misa por la mañana, fútbol por la tarde. Todos los temores, no de patadas, todos los temores que vos tengas, o problemas familiares que tengas, se te van dentro de la cancha cuando vos ya empezás a jugar. Cualquier problema que vos tengas, ya cuando entras y tocás la primera pelota o al inicio del partido, ya te olvidás de todo y jugás. El fútbol nos permite conocer aspectos importantes de la sociedad, ¿no? De una manera parcial, pero uno puede conocer tendencias sociales, puede meterse en distintas épocas históricas y trabajar el fútbol, pero también darse cuenta de lo que estaba pasando socialmente. La popularidad del fútbol en el país creció a un ritmo frenético. Los sectores del poder rápidamente vieron que ese deporte podía ser utilizado como una vía de comunicación importantísima con las masas, para bien o para mal, por dictaduras y por gobiernos democráticos. Sobre todo, cuando se trató de poner de manifiesto la supremacía de la nacionalidad. El fútbol sigue siendo para los argentinos todavía ese sueño prometido, ese ideal prometido que nunca terminamos de realizar. Me parece que todavía creemos que es esa cercanía con el éxito, porque estamos siempre en la élite, entre los 4 o 5 mejores del mundo, porque ganamos 2 campeonatos, porque se nos considera entre los 10 mejores seleccionados ante cada Copa del Mundo, porque se renueva la ilusión de que en ese rubro todavía podemos ser lo que no logramos ser como sociedad, como país, lo que no conseguimos en otras circunstancias. En la Argentina, todos los días, pero particularmente en los mundiales, estamos muchos de nuestros compatriotas pendientes de los resultados y pendientes del... Pedían la suspensión del torneo. En la Argentina, la censura total para los medios de comunicación había dado paso a una forma más nefasta, la autocensura periodística. La norma que impide la gestión de todos los días de ustedes, hago votos por la felicidad de cada uno y fundamentalmente para que la prensa argentina sea lo que todos esperamos de ella. Justamente una prensa libre porque es responsable, una prensa que informe porque sabe formar. Señores, por todos ustedes. Esta explosión de alegría que inunda el espacio es la verdadera manifestación de un país que recibe al mundo rápidamente, con el orden y disciplina de la conciencia y accionar. Una palabra se dibuja en el campo de juego: Argentina 78. El 1 de junio de 1978, en el estadio del Club River Plate, arrancó el Mundial de Fútbol.
Videla, Macera y Agosti llegaron en helicóptero a la fiesta inaugural y ocuparon los palcos de honor junto al presidente de la FIFA, Joao Havelange. Hubo coreografías, suelta de palomas y miles de globos. Y es justamente la confrontación en el campo deportivo y la amistad en el campo de relaciones humanas que nos permiten afirmar que es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y en la diversidad. Única forma para construir la paz. A menos de 20 cuadras, en la Escuela de Mecánica de la Armada, se torturaba a centenares de detenidos desaparecidos. Y estaba esa ambivalencia, ¿no?, de la familia de querer ver los partidos y uno, sí, dejarlo prendido, ¿no?, llorando, ¿no?, gritando, ¿no?, sin saber ni siquiera qué es lo que uno quería, ¿no es cierto? Uno quería que la familia disfrutara, al mismo tiempo pensabas en el ser amado, torturado en una mazmorra, en qué lugar estaría, y era algo así que te desgarrabas y, bueno, brutal. Ubaldo Filiol, Daniel Pasarela, René Houseman, Mario Kempes, Leopoldo Luque, Daniel Bertoni, Osvaldo Ardiles. Algunos de los dirigidos por el técnico César Luis Menotti le ganaron a Hungría y a Francia. A pesar de la derrota ante Italia, la selección pasó a la segunda ronda del Mundial. Pero tenía que dejar la capital y jugar en la sede de Rosario contra Polonia, Brasil y Perú. La única vez que entró a la Junta Militar fue en Rosario, después del triunfo ante Polonia, que entraron los tres asesinos, Videla, Agosti y Macera, ¿puede ser? Y yo le di la mano en bola, pues yo estaba bañando, le di la mano en bola, nada más. No porque sabía que es lo que ocurría en el país, pero me estaba bañando, salí y le di la mano en bola. A los tres asesinos. Desde las radios, el relator José María Muñoz arengaba a la ciudadanía para que le demostrara a los periodistas de todo el mundo que los argentinos eran derechos y humanos. Con su ronda habitual de los jueves frente a Casa de Gobierno, un grupo de mujeres lograba que los medios extranjeros se repartieran entre relatar el Mundial o mostrar la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Jugadores europeos, todos pasaron por la Plaza de Mayo, todos vinieron a vernos, los de Holanda, los de Suecia. El desempeño de la selección. Eso puede generar estados de excitación como también estados de depresión social colectiva. El fútbol despierta pasiones muy fuertes, pero acá se suma, durante los mundiales de fútbol se suma la utilización que se puede hacer del sentimiento nacional. Los gobernantes comprendieron que con un triunfo futbolístico podían ocultarse errores y horrores políticos. Supieron que con una derrota quedaban al descubierto todos los planes, hasta los más terribles. Y se empeñaron, en mayor o menor medida, en utilizar los resultados en su provecho. Para el pueblo argentino, el fútbol de todos es una distracción, es un momento de descanso, de paz y de gozo. Porque puede desahogarse después del trabajo, de toda la semana, de insultar, gritar, qué sé yo, o alentar. Ves la gente que los días de semana no la ves en la cancha. Y lo ves que están... Y el día de semana lo ves caminando ahí, no, son señoritos franceses, por acá están a correr, ¿entendés? Eso es lo que produce el fútbol. La dictadura que se implantó el 24 de marzo de 1976 en la Argentina supo desde el primer momento que tenía en el fútbol un elemento de control sobre la población. Jorge Videla, Emilio Macera y Orlando Agosti echaron por tierra todos los proyectos inconclusos, buenos o malos, del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Todos, menos uno,
la organización del Mundial de Fútbol en 1978. El golpe de Estado del 76, antes que ratificar que confirmar que Argentina sería sede del Campeonato del Mundo, antes que eso tomó una decisión inmediata que fue autorizar la retransmisión de un partido de fútbol. ¿Debe realizar el Campeonato Mundial de Fútbol en 1978? Es una necesidad nacional hacer eso. La verdad es una premisa. Creo que todos tienen que poner el hombro para ello. Trabajar con seriedad, con ahínco y tener mucha fe en el país. El país es grande y se merece eso, como un premio a sus afanes. Declarado de interés nacional, el Mundial 78 sirvió a la dictadura para mostrarse al mundo entero como un gobierno respetuoso de las leyes y los derechos humanos. En el terreno interno, se utilizó como una excelente maniobra de distracción ante los problemas económicos y sociales. Es un gesto de manipulación, de apropiación, de utilización de una pasión social en pos de un interés político claramente subalterno. Cuando el gobierno militar ratifica la realización del Mundial, obviamente no solo está pensando en que el Mundial es un buen acto para congraciarse con el pueblo y con la gente y además como propaganda política, sino además porque tal vez no podría soportar la presión y la demanda que tendría la gente si Argentina no, después de tantos años de reclamar y de tener concedida la sede, no hubiera organizado ese Mundial. Si yo hubiera sabido que lo que ocurría en el país, el Mundial no lo jugaba. Los militares además lograron suculentos negocios a través del ente autárquico Mundial 78, un organismo con poder y presupuesto ilimitado. A su frente se nombró al general Omar Actis, pero el representante del ejército fue asesinado el 19 de agosto de 1976. Su lugar lo ocupó el general Antonio Merlo, pero el poder real quedó en manos de un hombre de la Armada, el almirante Carlos Alberto Lacoste. Los negocios continuaron. El Mundial, que debía costar 50 millones de dólares, terminó costando casi 1.000 millones. Y no había forma de justificarlo, ese dinero. El propio presidente de la FIFA, Joao Belange, acudió en ayuda del almirante Lacoste a decir que él le había prestado dinero a Lacoste. Cerca de la iniciación del Mundial, las denuncias por los asesinatos y secuestros cometidos por la dictadura se agolpaban en el mundo entero. Y mientras distintas organizaciones de derechos humanos